Esta gráfica corresponde a un ETF que lleva desde 2020 en una tendencia alcista. Acompáñame para conocer todo lo que necesitas saber sobre el ETF XLE. Este ETF, cuyo nombre es SPDR SP500 US Energy Select Sector, pertenece al sector de la energía, ¿vale? Y esto condiciona mucho el gráfico que está teniendo desde, como decimos, finales de 2020. Este ETF tiene muchos nombres, puesto que depende de dónde se comercializa, cambia el ticker que puede tener. En este caso, para Europa, particularmente para la bolsa alemana, para el Xetra, es ZPDE. Cuando lleva UCITS, quiere decir que es la versión para Europa, pero si estáis en Estados Unidos o vais a cotizar en dólares, probablemente lo encontraréis como XLE o con una letra delante, como veremos a continuación. Este ETF es muy interesante, puesto que, como decimos, se relaciona directamente con el sector energético, tiene una comisión anual del 0,15%, que es bastante baja, y es de acumulación. Si no sabéis lo que significa, los ETFs pueden ser de acumulación o distribución. Si son de distribución, quiere decir que reparten dividendos, y si son de acumulación, quiere decir que acumulan los dividendos para que la cotización de la gráfica vaya a mejor. Pero al final no vamos a recibir retribuciones por tener el activo en cartera, ¿vale? Es muy importante la diferencia. Si no conoces bien lo que son los ETFs, aquí te voy a dejar un vídeo de mi otro canal, Tormenta Cripto, en el que te explico lo que son los ETFs, por qué son interesantes y las ventajas y desventajas que pueden tener respecto a diferentes activos. Como decimos, este ETF es de acumulación y además es una replicación física perfecta de los activos subyacentes que tiene. Es decir, tiene un conjunto de empresas y lo que hace es replicar directamente la cotización de todas esas empresas. Su tamaño de fondo es de 946 millones de dólares, cosa que es bastante elevada, y tiene 23 participaciones en estos momentos. Aquí podemos ver el comportamiento que ha tenido en los últimos 5 años. Si bien es cierto que es un ETF que hay que tener en cuenta que va muy ligado al comportamiento de la inflación y de las crisis y los ciclos, en los últimos 3 años ha tenido un comportamiento genial. Este ETF está compuesto por las siguientes acciones que vemos aquí, teniendo un 100% de peso Estados Unidos y siendo prácticamente el 100% el sector de la energía. Y dentro del sector de la energía, principalmente el sector del petróleo, al que está muy asociado. ExxonMobil representa el 21%, Chevron el 18%, Schlumberger NB el 5%, EOG Resources casi un 5% y así sucesivamente hasta llegaríamos a los 23 activos subyacentes que tiene el fondo. De esta manera podemos observar que el comportamiento que tiene puede estar muy asociado a lo que haga el crudo o el petróleo. Si te está gustando el vídeo, déjame un tremendo like y suscríbete si no estás suscrito. Es importante, como hemos dicho, tener en cuenta que los ETFs, siendo la replicación de un mismo índice o de un grupo de activos, podemos encontrarlos en diferentes bolsas del mundo con diferentes nombres. Aquí, por ejemplo, en euros podemos encontrar que en la bolsa de Stuttgart o en el GETEX es ZPDE, pero el activo realmente que está replicando es el XLE y se va a comportar igual. En la bolsa italiana se llama SXLE, también es en euros, también está en la bolsa de Ámsterdam, en Londres cotiza en dólares y en libras, en la bolsa suiza cotiza en dólares, y el que estamos viendo personalmente ahora, particularmente, es el del Xetra, que cotiza en euros y se llama ZPDE. Ahora que hemos visto todo lo que necesitamos conocer sobre el ETF XLE y sus particularidades, vamos a buscar si podría tener un punto de entrada. Vamos a ver la relación que tiene directamente con las crisis en la gráfica y con el comportamiento del petróleo. Aquí podemos observar en gráfico semanal el gráfico del XLE y cómo se ha comportado desde septiembre del 99 hasta agosto de 2023 aproximadamente. Lo que podemos observar es que en situaciones de crisis económicas, de recesiones o de comportamientos malos de la bolsa, de la renta variable principalmente, el sector energético se comporta bastante bien, con lo cual podría ser una opción interesante cuando podemos percibir que viene una crisis para protegernos, porque bueno, lo más probable sería que la bolsa convencional, la renta variable, pues cayera. Sin embargo, las empresas que están dentro del XLE lo suelen hacer bastante bien en esos periodos. Aquí tenemos todo el desarrollo posterior a la crisis.com, en el que el ETF subió aproximadamente un 300% hasta llegar a junio de 2008 con la crisis.
Pero es que todo el desarrollo posterior de la crisis produjo otro incremento del 120 y pico por ciento. Y ahora mismo, después de todo lo que ocurrió en 2020, la crisis de materias primas y la dificultad para producir, vemos que ha incrementado su valor un 220% este ETF. Sin embargo, no hay que olvidar que tenemos periodos que no son pequeños, con una duración aproximada en este caso de 6 años, en los que tiene una caída. Por lo tanto, tenemos que valorar muy bien en qué situación del mercado estamos, porque estos periodos pueden costarnos muy caros si no vendemos a tiempo o queremos retener el ETF durante mucho tiempo, sabiendo que va a ir asociado al precio del petróleo. En este caso sería interesante, como decimos, compararlo con el crudo, puesto que, como observamos en el crudo, puesto que el comportamiento que tuvo después de la crisis del 2001 es muy alcista, más todavía que el ETF, pero el crudo no olvidemos que es un activo bastante peligroso para operar, sobre todo en futuros. Por lo tanto, siempre sería mucho más seguro o con un riesgo mucho más controlado el operar este ETF. Vemos la caída del 2008 y luego vemos un desarrollo posterior, que comprando la caída nos llevaría a un 180% de beneficios. Sin embargo, luego observamos que el petróleo ha tenido un comportamiento bastante malo desde 2014 hasta 2020, como veíamos, lo cual es para tener en cuenta. Y ahora mismo está, después de una corrección que viene desde junio de 2022, que estaba en $122 el barril, cosa que era muy alta. No estaba en máximos, pero estaba buscando los máximos. Tenemos ahora un rebote que está llevando al crudo a una zona en la que tiene una resistencia bastante interesante, pero si la superara, esto podría dar continuidad a todas las acciones que están en el XLE para que siguieran generando beneficios. Por tanto, y en resumen, podemos decir que el XLE es un ETF muy interesante que replica el sector energético de los Estados Unidos, principalmente el sector petrolero, y que está compuesto por empresas muy grandes de Estados Unidos de este sector que tienen un comportamiento bastante asociado al comportamiento del crudo, al comportamiento del petróleo, y que van y vienen en función de las situaciones de inflación y las crisis económicas cíclicas. Por tanto, teniendo en cuenta la situación que puede venir ahora, no sería mala idea tenerlo en nuestro punto de mira por si acaso nos diera un punto de entrada. Como siempre, esto no son recomendaciones de inversión. Tienes que hacer tu propio análisis y a partir de ahí tomar decisiones. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale a like y déjame en los comentarios si quieres que miremos algún ETF interesante.